grabar la clase. Bien, quería comentarles que eh, uno de los videos que habíamos visto, una parte que fue bajo el financiamiento o auspicio de Petroperú, habíamos visto de la gestión de la cantidad del agua y la necesidad de usar agua subterránea en algunos territorios. Ahora vamos a ver los otras miradas técnicas dentro de ese espacio, no solamente ver cantidad, qué hacer cuando es deficitario, construir represas. Generalmente eso es la mirada común que hay. Cuando hace falta agua hay que hacer más reservorios, ofrecer más agua. No es todo esa mirada con respecto a la cantidad, sino que en muchos territorios del mundo, en países del mundo, se ha estado viendo la necesidad de usar mejores recursos. Y entonces han ido usando términos como gestión de oferta, en el sentido de que hay que ofrecer más recurso hídrico, hacer obras, reservorios, captar agua de otros ríos que no se aprovechan bien o donde hay abundancia, captarlas y trasvasarlas a otras cuencas y así por el estilo. Es ofrecer más agua, indistintamente si en ese territorio están usando bien o no el agua, ¿no? Entonces, tenía su atractivo político en el sentido que los gobiernos podrían ejecutar esa estructura, servía como un símbolo de los gobiernos que hacían, colocaban placas de inauguración de la obra y toda una ceremonia la cual la gente estaba muy reconocida, es cierto, porque han hecho una obra que la van a usar y ven que la necesitan, pero también con el tiempo se vio que ya los recursos, la disponibilidad de agua que había se ha ido asignando a las generaciones pasadas, que todavía, ¿no?, están vigentes, tienen la propiedad de la actividad que usa el agua, sea agrícola, industrial, minera, pero también en el tiempo se ha ido asignando a los nuevos, a tal punto que el agua se ha asignado a los que están. Ya no hay agua para asignar más derechos. ¿Y qué hay de las futuras generaciones, no? Entonces, en el camino se ha ido viendo que no era necesario darle un sesgo, sino que por otro lado era obligatorio ver que hay que gestionar la demanda. Me explico. Gestionar cómo estás usando el agua, cuánto estás demandando, si estás demandando en exceso porque no tienes buenas prácticas o estás necesitando hacer recurso hídrico. De tal manera que en el sector agrario el riego tuvo su atractivo también de parte con el tiempo, de que había nuevos sistemas de riego que no requerían mucha agua porque las pérdidas eran menores, ya que el agua se conduce por tuberías y que se distribuye en forma presurizada, en forma más uniforme que el riego por gravedad. Entonces, estas técnicas de riego, este sistema y sus métodos, y los otros usuarios vieron la necesidad de reutilizar el agua, procesar el agua residual de sus actividades y darle otro uso. La reutilización es ahora importante en el sector minero, todavía en el industrial un poco es reacio, ¿sí? Y de la mano con la reutilización, el reciclaje del agua, por decirlo así, también buscaron otras fuentes, ya no superficiales, sino subterráneas, en el caso de la minería, y también el agua de mar, desalinizándolo, o también lugares donde se han ido formando acuíferos por exceso de uso de agua. Por ejemplo, o algo muy cercano en la irrigación Majes, se ha generado un acuífero con el exceso de la aplicación del agua
y una actividad minera que está no muy distante, ha visto que esa agua pueden aprovecharla ya que no hay posibilidad de uso de agua dulce, ¿no? Entonces, esta actividad minera está mirándolo como una fuente eh, de la actividad minera en ese territorio. Y así, para generar energía, vieron que no necesariamente había que trabajar las centrales hidroeléctricas, sino también aprovechar la energía del viento, ¿no? Con aerogeneradores o la radiación solar con generación, ¿no? Y así vieron cómo ir sustituyendo el agua dulce como fuente para esas actividades. Entonces, esa es otra mirada con respecto a la cantidad y la oportunidad, también obras de regulación que mencionaba y otras obras de trasvase, ya se le está dando otra mirada más integral. Por eso la importancia de no solamente ver con sesgo, en el caso de la gestión del agua, ¿no? Pero también el tema importante en los últimos años, ¿no? En los 30 últimos años, ha sido la calidad de las aguas. Todas las actividades contaminan el agua, todas. El hombre, en realidad, en sus actividades están contaminando el agua, sea directa o indirectamente. Visto la necesidad de tratar esas aguas que están vertiendo a las fuentes hídricas que discurren aguas abajo y atienden demandas de otros territorios. Se han generado nuevos conceptos, ¿no? La mezcla de dos o tres palabras en una sola que da una idea de qué es lo que se busca, como el tema de la hidrosolidaridad. En una cuenca, este concepto implica de que no pienses en ti nomás, que estás en la parte alta, sino ve qué necesitan en cantidad y calidad de agua a los de la parte intermedia y baja. De igual manera que los que están en la parte intermedia. Y los de la parte baja también considerar que no son los últimos usuarios del sistema, sino que las aguas que puedan contaminar y llegue al mar están contaminando el mar. Y el mar es la fuente de alimento también para la humanidad. Entonces todo eso se ha ido acuñando y sosteniéndose bastante. Estoy tratando de resumir solamente en cuanto a cantidad y calidad, pero también necesita que ese territorio se organice. Entonces, encontramos que hay ciertas limitaciones, falta de conocimiento por un lado en la gente que usa el agua, pero también falta de conocimiento de las autoridades, ¿no? Los que ejercen desconocen algunas actividades y han generado conflictos en sus decisiones. Y así se ha ido viendo el tema de la cultura del agua, la gestión de la cultura del agua y gestión del conocimiento para un mejor. Se estuvo viendo nuevos conceptos, la gestión de conflictos por recursos naturales, dentro de ello recurso hídrico, ¿no? Entonces apareció la gestión de conflictos socioambientales, que si bien es cierto, se vio por el lado de la minería y la presión de la minería sobre agua dulce en las partes altas, pero después se ha ido viendo ya un concepto más amplio porque hay contaminación del suelo, hay que remediar esos suelos, pero no solamente ocurre en las partes altas. También por el otro lado, como ejemplo, en la agricultura hemos estado viendo que al vertir aguas contaminadas de las ciudades hacia las fuentes hídricas, como el caso del pasado reciente, todavía está muy fresco, de la ciudad de Arequipa hacia el río Chili, porque solamente hasta máximo un 10% del agua residual de la ciudad era tratada, el 90% eran aguas para regar en Tiabaya
por poner un ejemplo, para regar en la joya antigua, las irrigaciones de San Camilo, ¿no? Su particularidad. Y vea, y eso produce alimentos, así se producía alimentos. Todavía ese tema no ha sido resuelto a plenitud, pero ya se ha ido avanzando. El tema de los metales pesados, cómo tratar el tema de los metales pesados, bajar su concentración, eso es otra tarea, porque ya el tema de la contaminación orgánica o biológica, sólidos, ya ha sido resuelto en gran medida, ¿no? Pero falta más. Entonces ahí se ha visto el tema de poder remediar los suelos que han sido contaminados con estas aguas ¿no? contaminadas, con la práctica de la agricultura, el riego, mejor dicho. Conceptos, pero el Estado, al ver tan amplio el tema, ha ido limitando su accionar y en forma colateral ir irradiando algunos aspectos en el camino. Entonces vamos a continuar viendo el video en la que el ingeniero Castro Vargas hace una explicación. ¿Ya? Y voy a compartir entonces pues, la pantalla. Pues, nos habíamos quedado más o menos por esta... Ingeniero, no Sí, se oye nada, ingeniero. No se a ver, escucha, ingeniero. una consulta, a ver un momento. ¿Todos no escuchan o es un problema? A ver, No se escucha, ingeniero, por parte de acá de mi equipo, no se escucha. los otros estudiantes, Ingeniero, yo tampoco escucho. ya, entonces es un tema ya de otro tipo. Un momentito, ¿ya?
¿Escuchan ahora, aunque no vean? No, ingeniero, no, no se escucha. Bueno, voy a tener que prender el otro equipo. Tengo problemas con ese zumbido. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, vamos a probar con este equipo. Un momentito, por favor. Voy a buscar el archivo. Entienden que es otra máquina. El otro lo he apagado, pero también tenía el archivo.
Continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestro. Reguló la Ley General Internacional de Poder porque a veces Muy bien, ya espero que esta vez no haya ningún problema. Voy a presentar entonces mi pantalla. A ver. Me avisan, por favor, si es que tienen problemas, ¿ya? te consume más de la propia capacidad que tiene de recarga de esta pieza. Entonces necesitamos equilibrar para asegurar que esta demanda no pueda exceder a la oferta que tiene estos acuíferos. Y eso es importante, ¿no? El costo renovable es que tenemos precipitaciones que están por encima de los 1.400 milímetros al año. La otra política, que es la política de calidad, tiene que ver con cómo miramos en el futuro hacer gestión de la calidad de los recursos hídricos. Porque la política y estrategia, lo que nos dice es que yo debo tener agua en cantidad, en disponibilidad, pero al mismo tiempo, cuando yo le entregue esa agua, a través de un derecho al uso de agua, tengo que entregarle no solo el volumen, cantidad, sino tengo que entregarle también diciéndole cuáles son las condiciones en las que estoy entregando este recurso. Es decir, cuál es la característica de este recurso hídrico con la cual estoy entregando. Eso es lo que debe pasar, ¿no? Hoy estamos entregando el agua, pero estamos entregando las características. Entonces, eso es importante, porque de esa manera también bajaría bastante en nuestro país los conflictos sociales, ¿no? Porque estoy entregando agua con ciertas características. Y eso es lo que nos dice esta lámina, ¿no? Que hay que hacer los esfuerzos para poder mejorar la calidad de los recursos hídricos, poder mejorar las fuentes naturales, poder hacer interacción, articulación, conexión con los sectores que tienen que ver en materia de calidad de recursos hídricos. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional del Agua, es la autoridad de aguas en nuestro país, tiene a cargo todo el manejo de los recursos hídricos, en materia de calidad hay otros sectores que también regulan calidad de recursos hídricos. Y eso lo hace súper interesante hacer gestión de calidad de recursos hídricos en nuestro país, ¿no? Porque tienes que articular, tienes que coordinar cómo las normas para efluentes, ¿cierto?, tienen que ver con los estándares ambientales, y eso tiene que ver con la responsabilidad de la autoridad en nuestro país de poder regularlas, de hacer los instrumentos de calidad adecuados para que el resto lo pueda usar. Entonces, esa gestión es súper interesante. Y yo se lo digo porque he estado metido, he sido director de calidad de recursos hídricos LANA, y ha sido siempre sumamente enriquecedor hacer todas esas coordinaciones y proyectar normas, que lo vamos a ver después, todos los instrumentos técnicos que se elaboraron. Entonces, eso es súper interesante. Y cuando hablamos de calidad de recursos hídricos, nos lleva hacia atrás, mirando desde la propia formulación de la Ley General del Ambiente. Ya la Ley General del Ambiente establecía desde el artículo 30 sobre los planes de contaminación de cuencas, donde hemos hecho muchos planes, el plan de contaminación del río Chile, el plan de contaminación del Tanta, el plan Mantaro, de toda la cuenca del Mantaro, el tema del plan Chinchaycocha, etc. Todo, si uno lee esos planes, todos los planes terminan mirando y focalizándose en los recursos en cada una de esas cuencas. Entonces, es importante el recurso. Pero ya la Ley General del Ambiente, como ustedes ven en esta lámina, nos comenzaba a poner un orden sobre el tema de los estándares ambientales. Y específicamente ordenaba tener el estándar de calidad de agua, calidad de suelo y aire. Y como estamos hablando de agua, miramos el ECAO. Ya desde ese momento el estándar de calidad de agua iba a regular cuáles eran las características ambientales que deben tener todas las fuentes hídricas, ¿no? Pensando siempre en el uso futuro de esos recursos hídricos.
Pero también reguló, la Ley General del Ambiente, reguló los efluentes, ¿no? Esas descargas que iban a ir hacia los ríos, hacia los cuerpos hídricos, a través de los LMPs, como estamos en el artículo 32, ¿no? Para que todos los sectores tengan su límite de máximo permisible, es decir, cuáles son las características que debe salir un efluente hacia un cuerpo de agua, para que éste no impacte sobre este recurso. Y ya vamos a ver después cómo hemos analizado y cómo hemos establecido un mecanismo y una metodología para analizar cuál es la capacidad que tiene de respuesta un cuerpo hídrico frente a una influencia externa que viene a ser un efluente, un vertimiento, ¿no? Que es esta única experiencia país en temas de vulnerabilidad y de resiliencia de un cuerpo hídrico frente a una agresión, ¿no? No tenemos otra experiencia en nuestro país sobre vulnerabilidad ambiental, y esto lo tomo a cotación porque vamos a ver después algo importante que está ocurriendo en nuestro país y que va a regular en el futuro los aspectos de vulnerabilidad. Y el artículo 120 ya habla de la protección de la calidad de las aguas, ¿no? Lo que hemos estado mirando en la política y estrategia, ¿no? Lo que nos dice la ley fue desarrollado después en la política y estrategia nacional de recursos hídricos, y se desarrolló toda una política específica. Y también regula, en el artículo 121, sobre los vertimientos de aguas residuales, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer ese vertimiento? Los permisos, las características y todos los requisitos que se deben cumplir, que fue desarrollado también después en la Ley de Recursos Hídricos. Entonces son dos normas que tienen que ver y que tienen que articular. Los LMPs, que vemos aquí, los mido a la descarga, ¿no? Aquí en el tubo, aquí donde sale, ahí mido el LMP, mientras que el ECA, el estándar de calidad metal para agua, se mide en el propio cuerpo, en el propio ecosistema acuático, sea una laguna, un río, un lago o el propio mar. Entonces, este ECA me da las características naturales, ambientales, mientras que el LMP es el agua producto de un proceso productivo, ¿no? El agua residual, el desecho líquido, es tratado antes de que se vierta. Entonces, basada en la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos comienza a desarrollar todo un capítulo especial para el tema de la protección del agua. Y hace el título quinto, protección del agua, donde comienza desde el artículo 75 hasta el 82, desarrolla cada uno de los aspectos que debemos mirar desde la autoridad del agua, pero con fines país. Y ahí vamos a ver la protección del agua, que lo hemos visto en la política de cantidad, las primeras láminas que hemos estado mirando, la vigilancia y la fiscalización ambiental. La vigilancia tiene que ver con mirar qué es lo que está pasando en las cuencas, hacer los monitoreos y las evaluaciones que nos digan cuál es el estado de cada una de las cuencas en materia de calidad de aguas, ¿no? Y la fiscalización que tiene que ver con mirar qué factores, ¿no? O qué fuentes contaminantes están en las cuencas y cuya actividad esté afectando los cuerpos hídricos. Aguas residuales industriales, domésticas, residuos sólidos, etc., ¿no? Pasivos ambientales que tenemos por el país y cómo esto influye. Regulamos aquí en esta ley de recursos hídricos el vertimiento de agua residual, cómo se otorgan los permisos de vertimiento, pero hay algo importante que tiene que ver esta ley con los proyectos de nuestro país. No hay ni un proyecto en nuestro país, de ningún sector, que no pase por alguna evaluación de la autoridad de aguas. Y esto fue regulado en el artículo 81. Es decir, la evaluación del impacto ambiental está vinculada a la opinión técnica previa favorable de la autoridad de aguas. ¿Y por qué? Porque todas las actividades necesitan agua, necesitan tener agua para sus proyectos, para sus procesos, y esa agua viene de una fuente natural, ¿cierto? Pero esos procesos generan un desecho líquido, un residuo. Es tratado y tengo que descargarlo en otro cuerpo hídrico. Entonces, esos aspectos hacen que tenga que mirar, que todo proyecto tenga que pasar por una mirada de la autoridad del agua. Eso es clave para el desarrollo del país. Por eso es tan importante esta autoridad para el desarrollo del país, ¿cierto? Por eso es tan importante que mire bien, que tenga procedimientos
no solo rápidos, ágiles, tener unos procedimientos que ayuden a una evaluación muy objetiva de lo que se está mirando en materia de aguas. Y finalmente, el artículo 82, que habla sobre lo que hoy como país queremos promover, que es la reutilización de agua residual. Hace el día sábado, lo que han podido leer el peruano, y les compartí en mi red profesional de LinkedIn, la norma que hemos sacado sobre reutilización de agua residual tratada con fines de uso agrario. Eso es importante porque mientras más reutilicemos el agua en los procesos, mientras más reutilicemos el agua de una actividad en otra actividad, por ejemplo, forestal, en agricultura, etc., va a ser mejor porque dejamos de descargar agua hacia un cuerpo hídrico y más bien lo incorporamos al proceso mismo, o hay otra actividad que va a necesitar. Entonces vamos cumpliendo varios objetivos ahí. ¿Y qué es como país hacia lo que miramos hacia el futuro en materia hídrica? Hemos tenido que desarrollar un instrumento específico, aparte de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, hemos tenido que desarrollar específicamente esta política de calidad, en este que se llama la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos. Este mira hace 10 años. Como multisectorialmente tenemos que articularnos, coordinar y establecer metas que nos lleven a que en los próximos 10 años hayamos recuperado gran parte de nuestro cuerpo hídrico. Pues ahí está lo que dice en esta lámina. Entonces, hay que mejorar la calidad, hay que protegerlas, hay que fortalecer institucionalidad. Eso es clave para poder avanzar en materias de calidad de agua. Como el fiscalizador nacional, que se lo articula con la autoridad de aguas para mirar juntos cómo hacemos efectiva la vigilancia y la fiscalización propia de este recurso. Cómo la autoridad de aguas articula con los otros sectores que son promotores de la inversión para poder articular y hacer que estos proyectos sean viables y que afecten los recursos hídricos. Es clave esta articulación. Esta estrategia de mejoramiento de la calidad de recursos hídricos a los próximos 10 años establece 5 líneas de acción, ¿no? Recuperar la calidad de recursos hídricos de las propias fuentes, establece la protección, una vez que las hemos recuperado hay que protegerlas, y el fortalecimiento institucional para la gestión de la calidad de recursos hídricos. O sea, todo eso concluye que todos tienen que trabajar unidos, tienen que trabajar articulados, no podemos trabajar indistintamente cada uno mirando sus propios objetivos. Y es por eso que existe el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, lo que es el sistema cuyo ente rector es la autoridad de aguas que tenemos en nuestro país. Este sistema articula a todos los sectores, al gremio empresarial, a las autoridades regionales y locales, a la sociedad civil, para que todos juntos miremos hacia dónde queremos ir en materia de recursos hídricos. Hay 2 instrumentos técnicos que se generaron para ir mirando temas de calidad de agua. El primero que ven ustedes a su izquierda es que todos los cuerpos hídricos superficiales continentales, los que están en el continente, ríos, lagos y lagunas, tienen que tener una categoría, una clasificación, de acuerdo al estándar de calidad de agua. ¿Y por qué? Porque eso es básico si yo quiero desarrollar un proyecto. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un proyecto en el río que da cerca al río Rima, tengo que saber qué características tiene el río Rima y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer en el río Rima. El río Rima tiene, por ejemplo, la categoría 1A2. La categoría 1, de acuerdo al estándar, es para uso poblacional. Y por las características de calidad de agua físico-químicas y microbiológicas de este río, es la categoría 2, ¿no? Es decir, estas aguas, para que lleguen a la población, tienen que pasar por un tratamiento convencional. Esa es la subcategoría 2. Entonces, entonces, si yo quiero tener un proyecto y si voy a tener descargas a ese río, tengo que saber que no puedo exceder esas características que tiene el río. Eso es importante. Y casi todas las cuencas de nuestro país están clasificadas.
Y eso ustedes lo podrán descargar muy fácil de la página de la Autoridad del Agua y van a poder ver a nivel nacional los ríos y sus categorías. Es importante para futuros proyectos. Lo mismo con el mar. El que está a tu derecha que es la clasificación de los cuerpos de agua marino costero. O sea, están categorizados desde Tacna hasta Tumbes. Porción por porción. Departamento por departamento o región por región. Entonces, si yo quiero desarrollar un proyecto, un terminal, o quiero tener una planta de tratamiento de aguas industriales o domésticas o cualquier otro proyecto, tengo que saber esta porción del mar, qué categoría tiene. Y en función, como el anterior, con los cuerpos de agua continentales, aquí en el mar, también se ha ido clasificando por porciones, ¿no? De la línea costera hasta los 500 metros, tiene una categoría. De los 500 metros hasta los 120 metros, tiene otra categoría. Y de ahí hasta las 200 millas, tiene otra categoría. Entonces, eso es clave porque conforme voy desarrollando mis proyectos, ya sé con anticipación cuáles son las reglas de juego en materia hídrica. Eso lo que nos da a los que hacen proyecto es predictibilidad, ¿no? Ya saben cómo tienen que actuar. Otro importante para materia de calidad y ayuda a la vigilancia de los recursos hídricos es el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad. Este es el protocolo de aplicación nacional. O sea, ya no tengo que innovar. Aquí está todo. Podemos toma de muestra, cómo los procesos, cómo hago la cadena de custodia, etc. Cómo tomo una muestra en un río, desde un puente, cómo lo hago en una laguna, cómo lo hago en el lago, cómo lo hago en el mar. Todo está desarrollado, ¿no? Ya no tenemos que estar innovando. Acá está, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera aplicar otros métodos no van a ser válidos, los tomaremos como referenciales, porque este es el que se tiene que aplicar a nivel nacional. Y aquí les hablaba de otro instrumento que generamos para el tema de agua. Esta es nuestra única experiencia país en materia de cómo tenemos caracterizado un cuerpo hídrico y cómo una amenaza, un factor externo a este cuerpo hídrico, podamos evaluar la vulnerabilidad de este cuerpo frente a este factor externo. Y eso está desarrollado en la guía para la determinación de la zona de mezcla y evaluación del vertimiento de aguas residuales en el cuerpo receptor, cuerpo que lo recibe, ¿no? Y se ha desarrollado de tal manera, paso a paso, con ejemplos prácticos de cómo estimo una zona de mezcla en un río, en un lago, en una laguna y en el mar, a distintos tipos de proyectos. Y eso es importante porque ya nos ayuda, ¿no? Ya nos ayuda a tener predictibilidad, porque el que hace el proyecto se basa en esta guía y el que evalúa el permiso de vertimiento se basa en esta guía. Entonces, ambos usan el mismo esquema y esto fluye más rápido. Entonces, eso se trata cuando generamos instrumentos técnicos que nos deben ayudar, ¿no? Estandarizamos los procedimientos. Esto puede ir a un proceso semiautomático de poner datos y forward me saca automáticamente en mi zona de mezcla y en qué longitud se vuelve a recuperar el cuerpo hídrico, ¿no? Es nuestra única experiencia nacional para vulnerabilidad ambiental. Esta guía metodológica está diseñada para evaluar aguas residuales domésticas, ¿no? Que se vierten a una quebrada, que se vierten, como dije, a un río o al mar. También de parte de las industrias, del minero, tipo industria y los pesqueros, ¿no? También a un río, a una quebrada, o al mar. Entonces, todo ha sido desarrollado de tal manera que podamos dar amplitud a los distintos tipos de proyectos que tenemos en el país. La otra política es la política de gestión de la oportunidad. Es decir, que cuando yo necesito agua, tengo que saber si hay agua o no. Y eso es cantidad. Muy bien, ya sé que hay agua.
¿Y cuál es la característica del agua que pueda tener acceso? Esa es calidad. Y ahora el agua que yo necesito, lo necesito hoy. Esa es oportunidad. O sea, si yo necesito agua, no es para pasado mañana, lo necesito hoy, ¿no? Entonces, la gestión de la oportunidad justamente va a ordenar, a promover las inversiones públicas y privadas para desarrollar la infraestructura que nos dé acceso a ese recurso. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Con una mirada de que podamos todos tener acceso, y eso es importante. Pero no solo el tener acceso, también fijar el régimen económico por el agua, ¿no? El que yo tenga acceso al agua, para tener acceso hay un gran esfuerzo que se hace, ¿no? En infraestructura hidráulica, ¿no? El poder estimar las características de esa agua, el saber cuánta agua hay, y saber si es que hay agua para poder darse agua. Entonces, sobre ese esfuerzo hay una retribución económica, por eso esta parte de la política desarrolla el régimen económico sobre el uso del agua. Pero además, esta política también lo que quiere es fomentar la formalización de los derechos de uso del agua. Sabemos que somos un país donde hay una gran cantidad de informalidad. Y ahora esta pandemia en la cual estamos atravesando como país y está poniendo a prueba, nos ha dado esa mirada de la gran informalidad que hay en nuestro país, ¿eh? Entonces, en materia hídrica también hay mucha informalidad. Se usa el agua sin permiso y esta política lo que trata es poder evitar todo un proceso de formalización. Y para eso hay esfuerzos que ha habido de formalización. Acaba de sacar hace una semana un nuevo decreto para poder formalizar. La idea es jalarle la oreja y esa persona que está usando el agua sin un derecho pueda entrar a este régimen de formalización. Y además, promover todas las inversiones para poder desarrollar microreservorios, etcétera, que ayuden a almacenar agua para que la gente lo tenga en el momento que la requiere. La política de cultura del agua tiene que ver en la forma de cómo nosotros miramos los recursos. Y si uno se da cuenta cuando ve el noticiero o viaja al interior del país, nos vamos a dar cuenta de que nuestra percepción de la población y nuestros actos sobre los recursos hídricos es muy buena, ¿no? Porque estamos mirando a los ríos como nuestro desagüe, miramos a los ríos como una cloaca, como el depósito de la basura. Eso lo vemos por todos lados. Camiones de las distintas municipalidades que arrojan la basura al río. Esta es la percepción que se tiene de las autoridades sobre el río. Y eso sí nos llama mucho la atención y nos preocupa porque la cultura del agua nos tiene que ayudar a promover mecanismos que ayude a tomar conciencia sobre el recurso hídrico. Nos quejamos de que no hay agua, pero los ríos no le damos importancia y le arrojamos de todo, ¿no? Entonces necesitamos mirar distinto a lo que... Entonces, esta política está orientada justamente a generar información básica e importante que llegue a la población para que entienda la real dimensión de los recursos hídricos, la importancia que tiene el recurso hídrico en nuestras vidas, en el desarrollo del país. Y a través de eso promover una cultura del agua, una cultura ambiental hídrica, ¿no? Que oriente a la población a mirar distinto, a que sea el principal actor en el cuidado del agua. De tal manera que podamos prevenir, ¿no? Cualquier alteración que se pueda dar sobre los recursos hídricos, ¿no? Y si la población se involucra, también nos va a ayudar a bajar los conflictos sociales que tenemos en nuestro país. Porque los conflictos sociales en nuestro país, en gran mayoría, son por percepciones, ¿no? La gente ve el color turbio del agua y se asusta. Por supuesto, es lógico que se asuste, ¿no? Puede ser porque ha habido una intensa lluvia y ha habido arrastres de sedimentos y eso ha puesto el color plomo, negro, marrón. Pero también puede haber que aguas arriba la cuenca tenga minerales y el río venga amarillo o naranja, o por alguna actividad que esté en la cuenca que esté alterada. Entonces, pero esa es la percepción, ¿no? Entonces, hay que trabajar con información.
información sobre eso. Y finalmente, la última política que tiene que ver con la acción al cambio climático y eventos extremos. Aquí pues es comenzar a hacer estudios de investigación científica, que nos ayude al desarrollo de nuestras capacidades para evaluar justamente los efectos del cambio climático en los recursos hídricos. Y aquí cuando evaluamos cambio climático en los recursos hídricos, evaluamos seguridad hídrica. Tenemos que asegurarnos tener recursos hídricos para uno. Y si se pone en riesgo la seguridad hídrica, ¿qué es lo que va a pasar? Se pone en riesgo otro aspecto importante de nuestro país, seguridad alimentaria. Y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de ver el sector agrario, los pequeños productores, los pequeños agricultores, esa agricultura familiar es la que ha dado sustento para que los mercados no estén desabastecidos y esos productos lleguen a nuestras casas, a nuestras mesas y nosotros podamos tener los alimentos necesarios. Entonces, esta política está focalizada justamente hacia ese aspecto, ¿no? De promover también los mecanismos de adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Más que mitigar, hay que adaptarnos a estos cambios climáticos que van a ir. Estos cambios climáticos van a
dice que se ha cortado. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ingeniero, yo la última vez que vi la diapositiva fue en adaptación al cambio climático y eventos extremos. Parece que se ha cortado momentáneamente y eso ha dificultado. Voy a tratar de compartir con... Bueno, he conectado con otra fuente de internet. Voy a retroceder un poquito. Es la promoción de los proyectos de inversión con alto valor social, económico y ambiental. A mi celular envíen algún mensaje si hay problemas, ¿ya? Pero ya tengo conectado con otra fuente. Del agua. Muy bien. Vamos mirando hoy entonces hacia las cuencas. Esta es la laguna de Jaguancocha en la cordillera Ovalle-Huancavelica. Muy bien. Aspectos relevantes sobre la gestión de cuencas. Aquí hay que pensar que nuestro país tiene mucha experiencia, no tanto en manejo de cuencas, ¿no? Así grandes cuencas. Tenemos mucha experiencia a nivel de microcuencas, cuencas pequeñas. Hoy tenemos las cuencas mayores, que son 159, y al interior de esta cuenca mayor hay cuencas menores, cantidad de cuencas. Entonces, tenemos mucha experiencia en cuencas menores. Hay mucho trabajo que hizo en su momento el Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, el PRONAMASH, hoy Agrorural, que sigue trabajando en esos espacios pequeños para poder impulsar proyectos, capacitaciones, mejoramiento de la infraestructura hidráulica, mejoramiento y eficiencia en la parte productiva, etc. Entonces, ahí estamos centralizados. Y hoy hay una creciente preocupación por parte de la población, de los sectores en la protección de las cuencas, ¿no? Entonces, esa preocupación nos lleva a que hagamos manejo
de conservación de cuencas, pero aún mantenemos una alta mirada en los recursos hídricos. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro país, y eso hay que saberlo, no tenemos una entidad que mide la cuenca. O sea, no hay una entidad del Estado que mide la cuenca. No hay. Tenemos una autoridad de aguas que hace gestión de recursos hídricos en la cuenca. No es la ANA la autoridad de cuenca. ¿Eh? La ANA es autoridad de recursos hídricos en la cuenca. Entonces, no hay una autoridad que pueda hoy decir, voy a desarrollar las cuencas, tengo una mirada de cuencas, tenemos, así tiene que hacerse, así que tiene que trabajar en las cuencas. Entonces tenemos muchas autoridades que de una u otra manera intervienen en las cuencas y tienen su propia visión de cuencas. Debe haber una autoridad que dé la visión en la gestión de cuencas. Hoy no hay. Desde mi punto de vista, el llamado a mirar de forma integral la cuenca, por sus funciones que tiene, es el Ministerio del Ambiente. Pero tiene que entender que es la que debe comenzar a mirar las cuencas. Pero mientras tanto, solo miramos las cuencas en función a los recursos hídricos. Entonces, esta mirada nos lleva a hacer estudios de investigación, proyectos, etcétera, sobre recursos hídricos, ¿no? Y también nos lleva a mirar cómo actividades como la deforestación, la contaminación, etcétera, afectan no solo al desarrollo mismo de la cuenca, sino cómo estas actividades afectan el recurso principal de la cuenca, que vienen a ser los recursos hídricos. Entonces, es importante que le demos una visión ambiental a las cuencas. Y esta visión ambiental a las cuencas nos va a ayudar a que nosotros podamos integrar el complejo de recursos que hay en una cuenca, ¿no? Entonces, los recursos forestales, los recursos agrarios, los recursos pecuarios, los recursos mineros, los recursos, etc. El recurso agua, una serie de recursos que necesitamos darle una mirada más holística, ¿no? Una mirada más integral, y el desarrollo mismo, ¿cierto? Se ha avanzado, por ejemplo, con la zonificación ecológica y económica, pero la zonificación ecológica y económica abarca ámbitos territoriales, ¿no? Abarca ámbitos territoriales o ámbitos políticos, geopolíticos, y no necesariamente un ámbito geopolítico encaja en una cuenca. Una cuenca puede tener muchos ámbitos geopolíticos, por ejemplo, la cuenca del Mantaro, que abarca 5 regiones. Yo tengo que tener una visión de gestión de esa cuenca que me esté involucrando 5 regiones. Algunas cuencas habrán coincidido en el ámbito de una región, y será quizás más fácil ahí hacer un ordenamiento. Pero en la mayoría de las cuencas de nuestro país es compleja, porque justamente abarcan 2, 3, por ejemplo, la cuenca del Santa. Hacer gestión en la cuenca del Santa es conciliar posiciones entre el gobierno regional de Ancash y el gobierno regional de La Libertad. Hace mucho tiempo que hicimos que esto conciliaran, haciendo un trabajo de incidencia, pero no se pudo. Cuando estamos haciendo el plan de recuperación de la cuenca del Santa, en su momento el presidente regional de entonces, César Álvarez, hoy creo que está preso, él nos mencionaba que este plan de desarrollo y de enfoque de cuenca quería que solamente se haga en la parte alta y media. No quería saber nada con la parte baja, que es la parte de La Libertad. Y no podría ser así, porque lo que hagamos en la parte alta y media va a tener un impacto en la parte baja. Entonces, por eso que no podemos partir la gestión de cuencas, ¿no? Todo lo que hago arriba, va a haber un beneficio en la media y en la parte baja de la cuenca, o va a haber un perjuicio en la parte media y en la parte baja. Entonces, es importante, por eso la integralidad. Y la visión ambiental aquí es clave, ¿no? Entonces, por eso es que no avanzamos mucho en esa cuenca. ¿Cómo ha evolucionado la gestión de cuencas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo? Y específicamente hay mucha experiencia en los países centroamericanos que han avanzado bastante. Cuando se tuvo la visión de agua, solamente mirábamos agua, esa visión donde el agua era el centro de la planificación de las cuencas, no solamente mirábamos cantidad, calidad, oportunidad, ¿no? Entonces, cuando teníamos solo esa visión, la visión solo
de agua, esa visión nos dio origen a lo que era el manejo de cuencas. El manejo de cuencas estaba focalizado en un recurso, el recurso hídrico, el recurso agua. Fuimos variando. Ya salimos del agua y comenzamos a ver los otros recursos que también están ahí. Oye, pero no solo es el agua, pero el agua tiene influencia influye en el agua la parte forestal, el suelo mismo, ¿no? Las propias otros recursos forestales, recursos agroforestales, etcétera. Eso cuando comenzamos a mirar de otra manera, que la planificación ya no solo incluyó el agua, sino otros recursos naturales que están en la cuenca, entonces pasamos del manejo de cuencas al manejo sostenible de cuencas, ¿no? Un poco más, con lo cual de asegurar que todos los recursos que están en esta cuenca no persistan, no solo para los que lo usan ahora, sino para los que vienen atrás, ¿no? Las generaciones que vienen atrás también tengan recursos para seguir aprovechando. Por supuesto, todo aprovechamiento de los recursos naturales es sostenible. Pero cuando dijimos, mirábamos agua, ahora miramos los recursos naturales, pero todo esto estamos enmarcados dentro de un ecosistema grande, ¿no? De un entorno, de otro entorno, somos de un ambiente, de un medio. Entonces, cuando salimos de este esquema a mirar más allá, nos dimos cuenta que teníamos que un enfoque un poco más amplio, ¿no? Un enfoque más estratégico, pero siempre este enfoque de estar dentro de un gran ecosistema, de un gran ambiente, siempre había un recurso estratégico. En los tres casos hay un recurso estratégico. Y ustedes ya se han dado cuenta que es, ¿no? Es el agua. Cuando miramos ese más allá, ya no solo recursos, sino más allá, el entorno, entonces incorporando el factor ambiente, entonces entramos al manejo integrado de cuencas, en el cual hoy estamos en ese esquema, en ese enfoque, en el manejo integrado de cuencas. Y eso nos llevó a incorporar el enfoque ecosistémico de la gestión de cuencas. Entonces, comenzamos a mirar que no solo los problemas, las cuestiones ambientales y la parte socioeconómica, que es otro de los ecosistemas dentro del ecosistema, el sistema socioeconómico, influye sobre los demás, porque de ahí aprovechamos los recursos y se desarrollan las actividades y hay un crecimiento de la población que demanda recursos, ¿no? Eso implica producción de una serie de bienes y servicios. Entonces, esa mirada no ha sido pues nada nuevo, porque siempre ha habido esa interacción, siempre ha habido esa interacción. Que quizás no se miraba hace 4, 5, 6 décadas atrás como lo miramos hoy, eso es distinto, ¿no? Entonces, cuando miramos a nivel ecosistémico, es como este escenario socioeconómico que influye sobre el otro escenario de ambiente, recursos naturales, ¿cómo hacemos que estos sean compatibles? ¿Cómo hacemos que el desarrollo que debe tener una cuenca para brindar bienes y servicios ambientales, y no solo ambientales, sino bienes y servicios propios que necesita una sociedad que demanda, esto no impacte de manera tal que agote, que altere los recursos que hay en la cuenca? Entonces necesitamos hacerlo compatible. Y por supuesto que han nacido muchas de las normas y programas y estrategias y políticas que hoy tiene nuestro país, ¿no? Como la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, la ley general del ambiente, la política nacional ambiental, la ley de recursos hídricos, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente porque necesitamos estos objetivos de desarrollo también sean compatibles con el objetivo de conservación. Hace muchos años, el intendente de áreas protegidas, el cual fue mi jefe cuando yo era jefe de áreas protegidas, Gustavo Pérez Freitas, nos dijo: conservación tiene que ser el pilar para el desarrollo del país, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Porque si miramos conservación como protección o ultranza, o sea, no toquen ningún recurso, no vamos a poder desarrollar como país. La conservación de los recursos naturales, y conservación, el término conservación implica intervenir, ¿no? Intervenir. Esa intervención que nos debe ayudar al desarrollo debe ser compatible. Debemos hacer
que porque tenemos que desarrollar podemos impactar, no, hay que establecer las reglas claras, ¿no? Y ese es hacia donde apuntamos con el manejo integrado de cuentas, ¿no? Como eso tiene que ser combatido. Entonces, eso nos lleva, pues, a que tengamos hoy una mirada distinta. Nosotros como país hemos ido evolucionando desde el 2005, cuando sacamos la Ley General de Ambiente, ya estamos mirando todo, ¿no? La Ley de Recursos Hídricos también habla de recursos hídricos en las cuencas. Entonces comenzamos a tener ya otro espacio, otra mirada que fue evolucionando en este enfoque, ¿no? Pues hoy hemos incorporado la gestión de cuencas en nuestro desarrollo sostenible del país, ¿no? Ya miramos, pero como les dije, todavía no hay un sector, una entidad que mire directamente sobre la cuenca. Muchos sectores que miran la cuenca y hay uno que mira el recurso integrador, el recurso estratégico que es el agua para la gestión de las cuencas. Y cuando hablamos de la parte ecosistémica, hablamos de los sistemas que ocurren en la cuenca. Entonces, en una cuenca tenemos entradas y salidas y también tenemos interacciones entre los distintos elementos que hay en la cuenca, ¿no? Entonces, estas entradas y salidas tienen que ver con este recurso estratégico que es el agua, y ahí miramos el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Cuánto es lo que entra, eso se transforma en la oferta que vamos a tener, y cuáles son estas demandas, ¿no? Esas demandas sobre este recurso, esas son nuestras salidas, ¿no? Entonces, ese balance no puede ser negativo, ese tiene que ser un balance positivo, ¿no? Entonces, ese balance es el que se cuida en todas las cuentas, la oferta y la demanda. Y esa oferta y la demanda tiene que ver con el segundo que ustedes ven en color naranja, que tiene que ver cómo tiene que producirse estas interacciones entre los distintos elementos. Cómo las actividades que se dan ahí no pueden hacer que este balance pueda alterarse o pueda desequilibrarse. Entonces, las actividades como deforestación, contaminación, que generan la deforestación o que generan contaminación, tienen que ser de tal manera desarrolladas que no alteren este balance, sino desequilibra toda la gestión en esa cuenca. Y para esta gestión de cuenca necesitamos tener herramientas que nos ayuden a los que toman decisiones, a los que planifican las cuencas, sean desde el nivel local, nivel regional o nivel nacional, cómo debemos mirar nuestras cuencas que están actualmente, cómo articulamos con una visión más nacional. Entonces ahí tenemos en las herramientas políticas y normativas, la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos, la Política Nacional del Ambiente, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, aunque ahí yo me fui y puse lo mismo. Entonces esas ya nos están orientando a cómo debemos ir, ¿no? En las herramientas técnicas tenemos la zonificación ecológica y económica que ordena las cuencas. Tenemos un instrumento que es básico, importante para la gestión de las cuencas, pero desde una mirada del recurso estratégico. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando hablo del recurso estratégico, ¿no? Ya lo estoy repitiendo como 15 veces, pero no. El recurso estratégico es el recurso del agua. Entonces, esa herramienta que ustedes ven ahí es la priorización de cuencas. El nombre completo es priorización de cuencas para la gestión de los recursos hídricos. Esta herramienta que lo vamos a ver después es clave para mirar qué es lo que está pasando en las cuencas y cómo establecer políticas y planes para poder intervenir en la cuenca. Claro, desde un punto de vista del recurso hídrico. Tenemos hoy una ley, es la ley 3640, y ha modificado el artículo 75 de la ley de recursos hídricos porque ha introducido un término que ya estaba en la ley de recursos hídricos, cabecera de cuenca. Cabecera de cuenca. Entonces, este marco, esta ley ordena que se desarrolle una metodología para identificar, delimitar y zonificar una cabecera de cuenca. Es decir, vamos a zonificar, delimitar y zonificar una porción pequeña de toda una cuenca. Entonces, aún en discusión, no tenemos todavía el marco metodológico. La autoridad en agua se está trabajando junto con otros sectores en cómo desarrollar ese marco metodológico. Y finalmente, otra herramienta fundamental es la participación ciudadana y comunitaria.
Es clave, por supuesto, porque si es que no hay participación, no hay involucramiento de los actores, no podemos avanzar. Y la idea es que avancemos juntos, no que solamente sea la autoridad en aguas la que esté mirando la gestión de curso hídrico en la cuenca, y por ende, en ese afán de ordenar los recursos hídricos también está interviniendo en la cuenca. Sino que los actores deben ser piezas clave al desarrollo de los cursos hídricos en las cuencas. Entonces, por eso que vamos a ver también más adelante cómo se han creado esos espacios que son clave. Y por supuesto, hay muchas herramientas informáticas como SWAT, Hydrobit, GGRAS, que tiene que ver con QGIS, que son software y herramientas que nos ayudan a hacer modelamientos, a hacer escenarios de cómo podemos intervenir en una cuenca. Entonces, un instrumento hoy que tenemos para mirar cómo están las cuencas es este de acá. Es esta priorización de cuencas para la gestión de los recursos hídricos, que es clave. Y esta se basa en 4 variables que ustedes están viendo ahí. La variable hidrológica, que tiene que ver con la disponibilidad hídrica; la variable ambiental, que tiene que ver con calidad de aguas, que tiene que ver con la calidad de aguas; la variable social, que tiene que ver con los conflictos sociales en las cuencas; y la variable económica, que tiene que ver con la capacidad de la retribución económica, dentro del régimen económico del uso del agua. Entonces, es clave esta herramienta para la construcción de cuencas. Aquí ven ustedes, en este cuadro, cómo cada uno de estos variables o componentes que tienen asignado un peso y un criterio, y sus indicadores dan un valor. Ese valor se comienza a traducir en cada cuenca de nuestro país. Y vamos mirando cómo se van desarrollando. Y eso nos da este resultado nacional, donde la primera cuenca que necesitamos intervenir con cosas concretas, claras, es la cuenca del Moche. La cuenca del Moche tiene serios problemas, al igual que el Mantaro, que la cuenca del Santa, el Cuata, la cuenca Huancané, tienen problemas de calidad de agua. El componente ambiental es el que ha predominado sobre estas cuencas porque hay problemas de calidad de agua, ¿no? Entonces tenemos vertimientos domésticos, tenemos pasivos ambientales, tenemos vertimientos de actividades industriales, etc. Entonces, esto hace que estas cuencas estén hoy con ciertos parámetros que se están elevando y necesitamos intervenir de manera pronta. Y las otras cuencas que tienen problemas con pisco, etcétera, que tienen problemas con disponibilidad hídrica. Pero si nos vamos ya a vertientes, vertiente por vertiente, nos vamos a dar cuenta pues que ustedes en este gráfico, toda la parte roja son las cuencas altamente críticas, en donde hay que mirar de una manera distinta, ¿no? Es decir, las que debemos darle altísima prioridad para poder intervenir o desarrollar proyectos que ayuden a bajar este nivel de criticidad que tenemos. Y así vamos. En la parte verde no implica que esas cuencas no las vamos a intervenir, porque después están en verde, su prioridad es muy baja, aquí son cuencas que están normales, donde hay un desarrollo tranquilo. No implica que no vamos a intervenir así como la parte amarilla, sino que los esfuerzos van a estar centralizados en la parte roja y naranja, y en el resto de las cuencas sí se va a intervenir, pero no con esa urgencia que tenemos que hacer en las demás. Lo mismo pasa en la vertiente del Pacífico, en la vertiente del Atlántico y en la vertiente del Titicaca. Este es un nuevo escenario que nos ha puesto el Congreso de la República, que es la ley 3640, la ley sobre cabecera. ¿No? Hablando de cuencas, ¿no? Estamos en esta nueva enfoque que nos dio el Congreso sobre cómo mirar una porción de la cuenca. No contribuyó con nada nuevo sobre la cuenca. Porque tenemos en nuestro país desarrollado mucha normativa, mucha política para proteger la cuenca en su conjunto, no porciones de la cuenca.
no miramos la cuenca por porciones, como les decía anteriormente con el ejemplo de un gobierno regional. Miramos la cuenca en su integridad. Cuando se emite una opinión técnica a un proyecto que se puede dar aquí en esta porción de la cuenca, no miramos solamente esa porción, miramos la cuenca en sí. Por eso es que esta ley no aporta mucho al tema de la regulación en la cuenca, porque se fija solo en una porción de la cuenca. Y aquí hay que romper un poco el esquema, ¿no? Esta ley, la 3640, nace con la concepción de que la cuenca tiene tres partes, ¿cierto? Que todo el mundo lo conoce, esas tres partes: la parte baja de la cuenca, la parte media de la cuenca y la parte alta de la cuenca. Entonces, la concepción siempre ha sido que la parte alta de la cuenca es la cabecera de cuenca, la cabecera de cuenca. Y eso no es así, ¿no? Tenemos cabecera de cuenca desde la parte baja de la cuenca hasta la parte alta. Ya lo vamos a ver. Entonces no incorpora nada que ya esté regulado realmente hoy en la cuenca. Lo único que sí hay un aporte de esta ley 3640 es las cabeceras de cuenca ya también están reguladas en la ley de recursos hídricos. Sin embargo, el aporte de esta norma es que define cuándo es una cabecera de cuenca. En la ley no lo tenía, ¿no? No lo tenía desarrollado, simplemente hablaba de la cabecera de cuenca. Esta ley lo que dice es que la cabecera de cuenca es donde nace el primer río, donde nace el primer curso de agua. Y ese primer curso de agua es de orden 1, el primero, ¿no? El primero. Y por supuesto, que la escala 1 en 100.000 es porque toda la cartografía nacional de este país, la escala nacional es 1 en 100.000. Entonces, esa es la escala aprobada, la 1 en 100.000. Claro, es una escala muy gruesa, no es una escala de reconocimiento. Entonces, esa es la escala, ¿no? Y establece algunos regímenes que tienen que ser perennes o intermitentes, ¿no? Claro, ahí tenemos cuencas secas, por ejemplo. Si tenemos cuencas secas, pues ahí no podemos hacer mucho, porque es cuenca seca, claro, no hay nada que podamos hacer ahí. Entonces, toda la intervención, por ejemplo, que se quiera dar en una cabecera, y esta imagen lo refleja, que ya aquí sería, la cabecera de cuenca sería todo este glaciar que ustedes están viendo acá, ¿no? Todo este glaciar. Si que hay una intervención, por ejemplo, ahí si no hubiera glaciar, y hubiera una intervención, esa propia intervención ahí ya está regulada en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo miro la intervención? ¿Cómo va a afectar la actividad sobre ese recurso que está ahí? ¿Y qué más hay ahí? ¿Y cómo esta parte que afecta ahí, cómo va a ser su influencia aguas abajo, en la otra parte de la punta? Así se mira. Hoy se mira así, todo, ¿no? No miramos por partes, miramos todo, ese todo. Entonces, ese todo no podemos centralizarlo solo a uno solo, ¿no? Entonces, no podemos solo centralizarlo a una parte, pero siempre vamos a mirar esa pequeña parte, pero cómo influye, ¿no? Entonces, esta ley 3640 que solo se fija en una sola porción, como que tampoco tiene mucha lógica. Sin embargo, como es un mandato, hay que desarrollar todo un proceso metodológico, ¿no? Y por criterio lógico, ¿no? Para desarrollar esa ley hay que tener hay que conocer la red hídrica de una cuenca, ¿no? Y cómo esta red hídrica tiene una conectividad, ¿no? Es decir, cómo se acondiciona esa red, cómo establezco esa red, ¿no? Cómo están a coincidir, cómo son los puntos, los nodos donde confluyen. O sea, tengo que ir identificando y tengo que ir poniéndole el código. Tengo que establecer una codificación de toda la red hídrica en la cuenca para poder identificarlo después. Y antes nuestro país ha avanzado en delimitar todas las cuencas que tenemos en nuestro país, las 159 cuencas, y además no solo ha avanzado en eso, sino también ha codificado las cuencas en nuestro país. Y esa codificación de cuencas ha sido usando el método FASTECA. Entonces, de Otto FASTECA, un brasileño que estableció una metodología de codificación y que hemos usado y que se usa para las 159.
Sin embargo, la ley habla de la cabecera de cuenca es el primer curso de agua. Ese primer curso de agua teníamos que tiene que ver con qué metodología comienzo a calcular. Ese es el método de Strahler. Uno entra a internet y busca el método de Strahler. Es una metodología para que le asigna el orden a los cauces, ¿no? Orden de cauces, ¿no? Orden, o también lo llaman ellos, uno traduce en inglés orden de arroyos, ¿no? Los arroyos, los ríos. Entonces, ese va desde el orden 1, orden 2, orden 3, y hasta el orden del río principal, ¿no? El río principal. Entonces, lo que sí aporta esta ley 3640 es que ha definido que el primer río, donde nace de la divisoria de aguas, o del Bosque Acuario, donde nace, es el orden 1. Entonces, ya nos ha dado por ahí, ya algo que no teníamos nosotros, en la ley de cursos hídricos no lo teníamos previsto, ¿no? Entonces, ya con esta ley de la 3040 se ha comenzado a trabajar, y la autoridad de aguas, cuando lo concluya, tendremos realmente cómo se ha podido mirar esa parte, o esa porción del agua, ¿no? Entonces, sobre esos órdenes 1, entonces, se supone que lo que yo tengo que delimitar, de acuerdo a la ley 3640, es el primer río. Yo tengo que limitar los ámbitos de ese uno nomás, ¿no? Esto es interpretando la ley 3640. Los detalles, ¿no? Los detalles, y eso sería cómo quedarían las cabeceras de cuenca, ¿no? Los detalles finales, y cómo es, los ejemplos en una cuenca real. Esta es una cuenca hipotética, es una cuenca teórica, interpretando lo que dice la ley, quedaría así, ¿no? Pero los detalles reales de aplicación propia en una cuenca, las tendremos cual día que apruebe el marco metodológico por parte de la autoridad de agua. Pero también habla de la zonificación, es decir, una vez que yo tengo esto zonificado, debo establecer a un orden al interno. Ese orden al interno, ¿verdad?, que está acá, es ver, como dice una definición de la zonificación, tengo que ver espacios homogéneos, por ejemplo, humedales, bofedales, bosques, pastizales, etc. Esos espacios tengo que delimitarlos y ponerlos. O sea, dentro de una cabecera, si encuentro estos espacios, los delimito, y eso sería mi zonificación. Pero además, la ley Bien, hasta aquí vamos a ver este video. Ya ustedes podrán verla con el envío que le voy a hacer. Es un poco pesado, es cierto. Lo voy a poner en el aula virtual, que dicho sea de paso, este fin de semana voy a ponerlo al día con toda la información, y voy a buscar la literatura que hizo referencia en esta exposición para también poder compartirla. ¿Ya? Quería recordarles que les había solicitado si tienen algún ámbito de interés, ¿no?, 2 o 3 lugares, para ver si el que tenga mayores coincidencias puede ser nuestra área de estudio. Entonces, me gustaría que puedan indicarme, ¿ya?, por WhatsApp, al personal o al del grupo, no hay problema. Y ya lo tomaré en cuenta para poder organizarnos más y centrarnos ya en un ámbito. Si no, va a ser muy genérico. También quería pedirle un gran favor. Está matriculado el alumno Julio Casani. Le he enviado yo un mensaje para que se pudiera conectar. No sé si estará conectado, porque hasta ahora no lo veo. Si alguien tiene su número telefónico de Julio Casani Arias, creo que es, a ver, Julio René Casani Arias, para que pueda estar integrándose a las clases, ¿ya? Y también Tania Supo ha cambiado sus números. Quiero saber cuál es el último número.
tengo el que termina en 939, tengo el que termina en 091 y tengo el último que termina en 249. No sé cuál de los tres es. Ingeniero, buenos días. Sí, sí, Tania. Sí, es el último número, ingeniero, el que está añadido en el grupo. Ya, el 249 Ajá. termina. Sí, Ya, el que está en el grupo. Ajá, sí, ingeniero. La ya bien. capilla. Eso voy para arreglar mi base de datos. Ok, Bien, ingeniero. entonces, si tiene de Julio Casani Arias, por favor. ¿Ya? Bien, entonces terminamos la clase aquí. Eh, voy a ponerme al día con la información que debo de colgar y también por el WhatsApp voy a enviarle ya el sílabus. Mucha de la literatura estoy clasificando, es una abundancia de literatura que voy a limitarlo porque si no se van a confundir. Y lo importante, a algunos que se ha hecho referencia en esta exposición de hoy, porque como les comentaba, necesitamos también que siga continuando la presencia y la oportunidad de trabajo o dedicación profesional de los egresados de agronomía en el tema de recursos hídricos. Eh, Siempre hay personal que debe de ir ingresando en el sistema de esta Autoridad Nacional del Agua y como les comentaba, estuve revisando de los alumnos que he tenido, algunos que he asesorado sus tesis, que están de directores de las triples A, ¿no? Son 14 a nivel nacional. Tengo 4, está Osorio, uno de ellos, Muñiz Miro Quesada es otro, Guachani, Pantaleón Guachani es otro y también, eh, ¿cómo se llama? El que está en el lago Titicaca es Fernández Mares, ¿no? Eh, y bajo su jurisdicción hay autoridades locales de agua. Entonces ahí hay algunos también egresados, alumnos de agronomía, y necesitamos pues que ustedes tengan esa oportunidad también y conozcan estos temas, ¿no? No solamente ver las cifras de hidrología, ¿sí? Las herramientas técnicas que han dado énfasis, es cierto, en esta última exposición, no es todo. Para que haga una mejor gestión van a tener que involucrarse más en lo que es gestión de conflictos, gestión de la cultura del agua y otros temas que son lo que se denomina ahora ciencias blandas, herramientas básicas para gestionar. A veces hay confusión y también en la exposición última se hizo referencia a manejo. El concepto manejo es más técnico e ingenieril, ¿no? Cuando usted ve manejo de cuencas, es más aspectos técnicos y de ingeniería que se incorpora. Pero cuando se dice, en vez de manejo, se dice gestión de cuencas, ya se ve los demás componentes sociales, políticos, culturales, económicos, ambiental, y así va creciendo el enfoque, ¿no? Y dentro de ello, el tema de gestión de conflictos. Miren, eso es lo que vamos a ir precisando. Entonces ya tenemos un cúmulo de enfoques y vamos a ir centrándonos. La próxima clase que realicemos, ya vamos a ir entrando a la temática, a ver, según el sílabus, legislación, ¿sí? La legislación y la gestión integrada de aguas. Eso lo haremos el martes y después vamos a hablar del pluralismo normativo, políticas de reconocimiento. Son términos nuevos para ustedes. Vamos a también considerarlo, pero eso sería el día jueves, con algunos videos más de algunos casos. Bien, jóvenes, necesito, repito, dónde vamos a centrarnos para ir viendo como una especie de estudio de caso que nos guíe el curso, ¿ya? Vamos a ver todos estos temas y vamos a ir aplicando. Y
necesito sus opiniones, ¿no? ¿Qué zonas, qué territorios o qué cuencas quieren que sean parte de que sirva para el estudio de caso? ¿Ya? Por favor. Si tiene alguna pregunta, por favor háganmelo saber. No, ingeniero, ninguna. Ya, muy bien. Y si tienen algunas inquietudes, vía su delegado, también me lo pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero es que este curso, como es la primera vez que se está dictando, pueda ser enriquecida con la atención también de algunas expectativas que ustedes tienen. ¿Ya? Bien. Tengan buenos días y espero que les vaya bien con sus otros cursos. Espero que no haya más bien problemas con el internet como ahora hemos tenido, ¿no?